Diana Rivas es una madre que le llevó a su hijo al Hospital Municipal de Encarnación, el hospital pediátrico, para aplicarle un refuerzo de la dosis de la vacuna contra el neumococo, que es una bacteria que produce la meningitis. El enfermero que la atendió le cobró 300.000 guaraníes por la aplicación y luego entró en contradicciones que llamó la atención de la mamá, que luego de averiguaciones se enteraron que el hombre le había dado una identidad falsa y lo peor de todo es que no se sabe qué vacuna le aplicó al niño. Esta situación alertó a las autoridades del Ministerio de Salud, que ya se pronunciaron al respecto y están lanzando advertencias. Jazmín, te escuchamos, adelante. Sí, gracias. Y lo que relata esta madre es que ella, sumada a una especie de psicosis que se generó en Encarnación, también buscó la vacuna Neumo 23 para aplicar a su hijo de 6 años. Recordemos que hay un esquema de vacunación contra el neumococo que es el proveído por el Ministerio de Salud Pública, pero también hay otras vacunas que pueden ser aplicadas en servicios particulares. Este es el caso de esta familia. Buscaron la vacuna primeramente en el sector privado, luego también en el sector público, y es así como llegan hasta el Hospital Pediátrico Municipal de Encarnación, porque ya por vía telefónica le habían afirmado que allí contaban con esta vacuna y que tenía un costo de 300.000 guaraníes. Es así que toman la decisión, van con el pequeño de 6 años y se le aplica la vacuna o supuesta vacuna, y es allí donde surgen ciertas dudas a partir de la actitud del funcionario que procedió a vacunar al chico. Esto es lo que cuenta la madre. Que en todo momento, en el actuar del enfermero y la gente de vacunación, yo me percaté que había algo raro, ¿verdad? Desde que yo le dije que quería pagar en ventanilla y el enfermero me dijo que le entregue el dinero a él nomás. Después me percaté que en mi libreta de vacunación la firma no se entendía, ¿verdad? Eran así jeroglífica, como se dice, esa letra. Y después, cuando yo le aplicó, ¿verdad? Le aplicó lo que le tenía que aplicar, supuestamente yo salí contenta porque pensé que mi hijo tenía la vacuna Neumo 23. Sí. Yo vuelvo a preguntar al enfermero, al retirarme de ahí ya casi al mediodía, le digo que yo quería aplicarle a mis dos hijos, quería aplicarle si él tenía más por la tarde, y me dijo que sí, que él tiene que llamar al laboratorio porque él consigue de un laboratorio eso. Llevé de nuevo la libreta de vacunación de mi hijo porque no me cerraba el nombre. Claro. Y yo como madre dije, Dios mío, si sucede algo, ¿a quién le voy a llorar? Porque no dice Hospital Pediátrico Municipal, tenía que tener las insignias por lo menos, ¿verdad? Por supuesto. Entonces yo me percaté y le dije al enfermero, le dije, mira, esta firma yo no entiendo, ¿será que me podés aclarar tu firma o poner Hospital Pediátrico Municipal? Le dije. Y ahí él me dijo, señora, no voy a poner porque yo esta vacuna consigo de un laboratorio, no puedo ponerme. Y al respecto, ella realizó la denuncia pertinente primero al director médico de este hospital, luego ya al director general del Hospital Pediátrico Municipal. Es allí donde toman intervención en el caso también las autoridades del Ministerio de Salud y del Programa Ampliado de Inmunizaciones. Se realiza un careo a este funcionario, pero él da diversas versiones. Al parecer, la certera es que él extrajo una dosis de la vacuna contra el neumococo, pero que son proveídas por el Ministerio de Salud para niños menores de 2 años, y es eso lo que habría aplicado a este chico, cobrándole una suma de dinero por ello, y teniendo en cuenta que ya no está también el chico dentro del rango de población al cual sí le va a servir esa dosis. Esto es lo que comenta la madre. Le comenté lo sucedido y ahí él me dijo, esto es grave, nosotros no tenemos y mucho menos para la venta la vacuna Neumo 23. Eso está en falta a nivel nacional, me dijo. Entonces ahí yo me percaté y le dije, doctor, ¿y ustedes tienen un enfermero
Jorge Alonso, fue lo que él me firmó en mi libreta de vacunación. Le dije, ¿ustedes tienen un enfermero Jorge Alonso? Y él me dijo, no tenemos en la parte de vacunación y tampoco creo que en todo el hospital. No contamos con un enfermero con ese nombre. Haciendo averiguaciones, el enfermero dio una falsa identidad. Él puso en mi libreta, firmó como un Jorge Alonso que en realidad no existía. En realidad su nombre es Orlando Molina. Ese frasco que nos presentó a nosotros, él se fue a robar, diría yo, ¿verdad?, del basurero del hospital regional. Y eso ustedes Así ya fue todo comprobaron. pensado. Ajá. Sí, porque la gente del PAI ya nos comentó, ¿verdad? Ellos ya estuvieron por ahí, ya nos llamaron, ya nosotros todo ese día martes estuvimos ahí y esto ellos me hicieron a las 3 de la tarde cuando nos volvieron a citar al pediátrico, ¿verdad? Nosotros estábamos luego atentos, salíamos nomás así reportando, nos volvieron a citar en el pediátrico para darnos una explicación. Y a partir de lo sucedido, ya las autoridades de salud pública y también del hospital presentaron una denuncia penal ante la fiscalía con todos los antecedentes del caso. A primera mano, ¿qué es lo que también adoptó el Hospital Municipal de Encarnación? Al respecto, hablamos con su director Víctor Cabrera y esto es lo que nos decía. Uno es desvincularle, hace 2 meses que está con nosotros en el servicio. Igualmente hemos tomado decisiones de desvincular a la brigada de vacuna que teníamos, ¿verdad? Y actualmente por decisión del Ministerio de Salud han retirado todas las vacunas del hospital pediátrico municipal. Nosotros igualmente abrimos un sumario administrativo, ¿verdad?, en donde de investigación de todo el caso. Y llegamos también hasta el programa ampliado de inmunización para tomar más datos acerca de este caso. Lo que nos mencionaba la directora Sonia Arza es que la responsabilidad del ministerio termina cuando, digamos, se entregan esas dosis a las regionales, en este caso del departamento de Itapúa. Eso se deriva luego a los hospitales y centros asistenciales de las diversas ciudades, entre ellas Encarnación, y ya allí se aplican las dosis. ¿Qué es lo que sucede? Este funcionario en particular no es trabajador ni del programa ampliado ni del Ministerio de Salud, en este caso es funcionario específicamente de ese hospital municipal. Punto 1. Punto 2. Hay un protocolo que también deben conocer todas las personas que acuden a vacunarse y que deben tener muy en cuenta para garantizar la calidad de las dosis que están recibiendo. Esto es lo que explicaba la doctora. Esa vacuna tiene que ser extraída de la red de frío que está visible en el vacunatorio, en donde el padre, la madre o la persona que llega va a divisar perfectamente en qué situación se encuentra esa vacuna. Quita de la red de frío y ahí tiene que verificar el lote de la vacuna y la fecha de caducidad de la vacuna. Esos son datos muy importantes que la población tiene que controlar. Se le vacuna, ahí mismo tiene que extraer la jeringa delante de los ojos de la persona que va a ser vacunada, ¿verdad? Se extrae la jeringa, se carga la vacuna, se le aplica, luego se registra. La persona en el lugar de registro tiene que colocar su nombre, su apellido y colocar un sello, que generalmente eso es lo que se pide. Coloca también el lote de la vacuna. Y muchas veces lo que acontece en pediatría es que se descascara, digamos, la etiqueta de la vacuna y se le pega ahí para que el padre tenga mayor seguridad. Y también nos aclaró la doctora Sonia Arza que son 3 las dosis de la vacuna contra el neumococo que deben ser aplicadas a los niños menores de 2 años. Esto ya les sirve a lo largo de toda su infancia y que luego se realiza un refuerzo a partir de los 60 años. Y es esta la vacuna que estaba buscando esta familia. Actualmente
esta vacuna en particular no se encuentra en circulación en el país, no hay stock de esta vacuna, así que también una advertencia a todas aquellas personas que pueden ser tal vez heridas en su buena fe, engañadas, y se les está vendiendo como si fuese que existe esta vacuna en el Paraguay. Y por supuesto se insta también a la población a no ser víctimas de ningún tipo de tráfico ilegal que pueda darse desde la Argentina o desde el Brasil, con los riesgos que esto implica, la pérdida de la cadena de frío y por consiguiente ya la pérdida total de la calidad de la vacuna.